a todas agradecemos su gentil espera. En nombre de la OLADE y de la Plataforma del Conocimiento Expertos en Red, agradecemos su participación en este webinar relacionado con la red temática Cambio Climático, donde abordaremos el tema Oportunidades de ahorro en motores de alta eficiencia. A continuación se hará una breve descripción del perfil del expositor. Eduardo Alcalde nació en Zaragoza en 1984, es ingeniero técnico industrial en electrónica por la Universidad de Zaragoza. Posee el título de máster en ecoeficiencia y mercados energéticos, además del posgrado en energías renovables, ambos por la Universidad de Zaragoza. Tiene el título de auditor energético en industria y edificación según la norma UNE-EN ISO 17024-2012, demostrando tener las competencias necesarias para la realización de auditorías energéticas en industrias y edificación. Asimismo, cuenta con el F en gestión energética según la norma 50001, certificado por la British Standard Institution. También dispone del certificado de profesionalidad en medida y verificación CMVP de actuaciones de eficiencia energética de la Efficiency Evaluation Organization. Posee experiencia en instalaciones energéticas, habiendo trabajado como jefe de instalaciones y mantenimiento en empresas de servicios energéticos como responsable del desarrollo de proyectos de eficiencia energética y energías renovables. Es necesario recordar a todos los participantes que podrán hacer preguntas al presentador a través del chat con un mensaje dirigido a todos los asistentes y estas serán respondidas una vez que finalicemos la presentación. Pedimos por favor que mantengan sus micrófonos apagados con el fin de que no exista interferencia durante el desarrollo de este webinar. Además, les recordamos que este webinar está siendo grabado y estará disponible en la página de la red en los próximos días. Finalmente aclaramos que las opiniones expresadas en esta sesión son de responsabilidad exclusiva de los presentadores. Ahora le damos la cordial bienvenida a Eduardo Alcalde. Adelante con su presentación. Muy buenos días, Eduardo. Hola, buenos días a todos. Buenas tardes desde España. En primer lugar, no sé si me escucha bien. Sí. Yo a vosotros os escuchaba bien, lo único, alguna vez se cortaba un poquito. Si ocurre alguna incidencia, primero por escrito o me lo indicáis y tratamos de solucionarlo. Bueno, por mi parte, antes de comenzar, dar el agradecimiento a OLADE y a expertos en la red por poder participar en este webinar. Y sin más, si os parece, damos comienzo a la sesión. Voy a compartir pantalla con todos ustedes. Sí. Y voy a poner la presentación en grande. ¿Me podéis confirmar si se ve bien la presentación? Sí, se ve bien. Vale, perfecto. El tiempo estimado más o menos, pues como ya se ha comentado, sería en torno a 1 hora para realizar la presentación y luego las cuestiones que puedan surgir a lo largo de la misma, que serán contestadas a la finalización. Bueno, la presentación de quién soy, qué tipo de actividad realizo, creo que ya quedó bastante claro, con lo cual damos comienzo. La sesión se ha denominado Oportunidades de ahorro con motores eléctricos de alta eficiencia. En concreto, estamos acostumbrados a ver muchos motores en cualquier aplicación. Cuando vamos a temas eléctricos, cuando nosotros nos enfrentamos a realizar de una auditoría, un análisis energético en cualquier tipo de instalación, nos encontramos multitud de consumos asociados al sistema eléctrico. Pero tenemos que tener en cuenta que prácticamente detrás de la amplia mayoría nos podemos encontrar un motor para diversas aplicaciones. La introducción a motores eléctricos nos diría que en torno al 65-70% de la energía eléctrica consumida en industrias estaría destinada al funcionamiento de motores eléctricos, motores para diferentes aplicaciones, ya sea bombas centrífugas, transporte de material, emplazamiento explosivo, ventiladores, etcétera.
Cuando nosotros damos alguna sesión de este estilo y hablamos de temas de eficiencia energética, a mí lo que me gusta aclarar al inicio es que vamos a realizar sobre una instalación existente o que se va a proyectar, vamos a realizar una serie de mejoras y el objetivo final sería reducir el consumo de energía y reducir todos los costes asociados al sistema, es decir, también reducir costes de mantenimiento, costes de reposición e incluso que el sistema funcione mejor. Entonces es difícil llegar a mejorar algo si no se conoce inicialmente. Es por eso que el hilo conductor de la sesión que vamos a hacer sería hacer un repaso muy breve porque el tiempo es reducido, pero el repaso sería inicialmente tener en cuenta qué tipología de motores me voy a encontrar. Una vez que sepamos cuando nos encontramos en una auditoría qué es lo que me voy a encontrar, tengo que ser capaz de identificar si esa tecnología es eficiente o no, el siguiente paso. A partir de ahí, si detecto que una tecnología implantada, en este caso de motores, no es eficiente, tendré que saber qué tecnologías actualmente en el mercado que mejoren la eficiencia energética de estos equipos y posteriormente tendría que conocer una serie de catálogos de fabricantes. No podemos conocer todos los productos y todas las gamas de todos los fabricantes, pero sí de los principales fabricantes para tener un punto de partida para poder proyectar una instalación nueva. Y una vez que tengamos identificado el equipo, lo siguiente sería poder evaluar el ahorro de energía como punto final. Este ahorro de energía tenemos que ser capaces de evaluar el consumo que tenemos en el estado de referencia, en el estado actual de la instalación y en el estado proyectado de eficiencia. El ahorro de energía, posteriormente, lo que haremos es traducirlo en ahorro económico a través del coste energético, en este caso el coste eléctrico que tenga la instalación, y podemos plantear también el ahorro en cuestiones de emisiones. Posteriormente lo que haremos es calcular la inversión estimada para hacer la implantación de la medida y con este dato tendremos el periodo de retorno de la inversión. Es decir, con esto podríamos ya finalizar lo que sería la evaluación concreta. Entonces, para el desarrollo de la presentación que voy a realizar estaría basado en esto. Primero, identificar qué es lo que me voy a encontrar. Segundo, saber si esto es eficiente o no. Tercero, saber qué tipologías de equipos tengo ahora en el mercado. Y por último, evaluar los ahorros disponibles. Entonces, dentro de este esquema, lo primero tendríamos que tener es un repaso muy rápido, pero no viene mal recordarlo. En cuestiones de motores eléctricos, estamos hablando, recordar que motores eléctricos, no motores de combustión. En motor eléctrico tenemos dos clasificaciones, de corriente continua o corriente alterna. Dentro de los que nos vamos a encontrar principalmente en la industria serían motores de corriente alterna. Nosotros lo que nos encontramos es que la corriente continua quedaría reducida a instalaciones con una antigüedad elevada o que son instalaciones en las cuales inicialmente en su momento de diseño se requería un control muy exhaustivo de la velocidad de giro o del proceso, con lo cual tener en cuenta que el desarrollo sobre todo de la electrónica de potencia, de variadores de velocidad, que ahora están más en uso, hace 20, 25 años no estaba tan desarrollado, y lo que teníamos es que un motor eléctrico era más fácil de controlar y de regular en corriente continua. Entonces, por eso nosotros únicamente nos encontramos en el caso español principalmente, motor de corriente continua, pues podría decir ejemplos de instalaciones papeleras, donde todavía tienen motores de este estilo, pero lo normal es que tanto los motores de corriente continua se vayan sustituyendo progresivamente a corriente alterna o que ya lo que se plantee es un motor de corriente alterna. Dentro de corriente alterna lo que nos encontraríamos son motores asíncronos o motores síncronos en función de si son capaces de girar o llevamos girando por encima o por debajo de la velocidad de sincronismo. Pues tenemos un motor en el cual funciona el número de pares de polos, tenemos una velocidad de giro de 3000, 1500 revoluciones por minuto. Si giraremos por encima o por debajo estamos en motores asíncronos o síncronos. Lo normal es para las aplicaciones comunes de movimiento de carga serían motores asíncronos o de inducción, y dentro de estos tendríamos dos tecnologías principales, jaula de ardilla o de rotor dominado. Bueno, pues nos quedaríamos en que lo que principalmente nos encontraremos cuando hagamos un análisis en motores serían motores asíncronos de jaula de ardilla,
que bueno, supongo que podrían representar en torno al 90% de los motores instalados en la industria. Como resumen a lo que comentaba anterior, principalmente la tabla que tenéis en la parte inferior de la presentación sería la comparativa entre un motor de inducción y un motor de corriente continua. En general, como hemos dicho, los motores de inducción van a ser mejores que los motores de corriente continua, tanto porque presentan menores pesos, menores inercias, requieren menos mantenimiento, su rendimiento en general es mayor en motores de inducción que corriente continua, su coste también va a ser menor, y lo único que comentábamos es que esto tradicionalmente ha sido más fácil realizar un buen control en motores de corriente continua, y es por ello que podemos encontrar en según qué industrias. Uno de los problemas que nos encontramos cuando en una industria tú propones un cambio de motores de corriente continua a motores de corriente alterna, aparte de temas de inversiones, podrían ser el personal formado que tienes dentro de la planta de mantenimiento, conoce muy bien los motores de corriente continua, pero desconoce en mayor medida sobre todo la parte de control de corriente alterna. Lo estarías pasando a que esta gente debería de tener un plan de formación en estos nuevos sistemas, principalmente en sistemas de variación de velocidad. El siguiente paso sería saber si mi equipo tiene un correcto rendimiento. Como en cualquier sistema, vamos a definir el rendimiento de un motor eléctrico como la relación entre lo que yo obtengo a la salida de mi sistema y lo que necesito introducir al sistema. En este caso, lo que tengo a la salida de un motor eléctrico sería un par de fuerza en el eje que va a mover una carga, para lo cual necesito introducir una potencia eléctrica en su entrada. Entonces la relación entre la potencia mecánica a la salida en su par de giro y la potencia de entrada, que van a ser potencia eléctrica absorbida, me va a dar el rendimiento del motor. En este caso, los rendimientos, como veremos un poquito más adelante, los rendimientos de los motores es una máquina eléctrica que tiene unos buenos rendimientos. Estaríamos hablando que va a variar en función de la clasificación de eficiencia que veremos y de su tamaño, pero hablar de valores de como mínimo 70, 80, 90% de rendimiento. 90 en cuanto vamos a motores ya un poco grandes, lo vamos a alcanzar fácilmente, ¿no? Entonces, ¿dónde se nos irían estas pérdidas en un motor? Para que luego veamos también, pongamos motores de alta eficiencia, donde si vemos dónde tenemos las pérdidas, veremos más claramente dónde se ha hecho el esfuerzo para mejorar. Bueno, tenemos un motor eléctrico donde tenemos una potencia de entrada absorbida eléctrica, una potencia de salida mecánica, y tenemos una serie de pérdidas en el bobinado, pérdidas en el hierro, pérdidas por fricción y ventilación del equipo, pérdidas en el rotor y una serie de pérdidas adicionales que definen los fabricantes. Sobre un ejemplo de un motor donde tenemos una potencia de salida, por ejemplo, del 94%, tendríamos un 6% de pérdidas, y aquí veis el reparto de ese 6% de pérdidas. Principalmente las pérdidas mayoritarias se dan en el bobinado del estador, pérdidas por efecto Joule, las RI cuadrado, dependen de la actividad del material y de la corriente que atraviesa el motor, pérdidas en el bobinado del rotor, igualmente que las anteriores, pero en este caso en el rotor, pérdidas en el entrehierro, referidas al material con el cual se hace en el entrehierro, pérdidas lógicas, pues una máquina en movimiento debidas al roce, la fricción y la ventilación, 10%, y una serie de pérdidas adicionales del 15%. Debajo tenéis el típico esquema de diagrama Sankey que se suele representar los flujos de energía de un sistema, donde tenemos una potencia de entrada, una serie de flechas que indican la potencia de salida y al final la potencia entregada al sistema. A partir de aquí, ¿qué oportunidades nos encontramos en motores eléctricos para centrar lo que sería el core de la presentación? Bueno, aunque no sea una medida como tal, lo que me gusta es recalcar que lo primordial es realizar un inventario de lo que tenemos en las instalaciones. Cuando
se hace un análisis energético de una industria o de un edificio donde nos encontramos motores, la primera pregunta es ¿por dónde empiezo? Y la contestación sería, pues tienes un inventario de lo que tienes. Es difícil que mejoremos algo si no lo conocemos, si no sabemos lo que ha instalado. Entonces, este inventario, yo os propongo una serie de targets a rellenar, entre ellos sería la identificación de los equipos y descripción del proceso al que están asociados, es decir, no solo me bastaría con saber que tengo un motor Siemens, un motor ABB de tales características y tal potencia, sino yo lo que analizo es la eficiencia del conjunto, es decir, del motor asociado a una bomba, del motor asociado a un ventilador, a la carga que esté asociada. Con lo cual necesitaría también saber no solo las características del motor, sino las características del accionamiento. Pues en el caso de una bomba, sería pues, la bomba Grunfo, Semica, la que sea, con sus características de presión, de caudal, etcétera. Lo mismo en un ventilador o cualquier accionamiento. Luego entraríamos en las características más propias del motor eléctrico. Estas características eléctricas principalmente las podemos obtener de la placa de características del motor o de la hoja que me entrega el fabricante a la compra, y serían características, datos principalmente nominales a un régimen de trabajo nominal. Es decir, tendríamos la potencia entregada por el equipo, la corriente consumida, tensión de alimentación, factor de potencia, régimen de funcionamiento, como os decía, todo ello de la placa de características. Luego es clave saber las horas de funcionamiento anual, y esto lo voy a hilar con el régimen de funcionamiento. Es decir, la rentabilidad en la sustitución de un equipo, de un motor eléctrico por un motor de alta eficiencia o cualquiera de las medidas que propongamos, va a estar directamente ligada a las horas de funcionamiento. Yo puedo tener un motor eléctrico de elevada potencia y un rendimiento bajo, pero si tiene un régimen de funcionamiento, unas horas de funcionamiento anual muy bajas durante el año, la rentabilidad va a ser mala porque no consume prácticamente energía. Entonces, aquí tendremos que anotar las horas de funcionamiento anual, tener en cuenta que este dato hay veces, lo iremos diciendo a lo largo de la presentación, pero hay datos que directamente nosotros podremos medir y será un dato verificable. Hay veces que serán otros datos que serán estimaciones. Las horas de funcionamiento anual, hay empresas o lugares en los que podéis encontrar un registro de las horas de funcionamiento, pero lo normal será que no dispongáis de él. Entonces, aquí lo que se tendrá que hacer es un análisis con la propiedad de las horas de funcionamiento que tiene el motor. Es decir, establecer, por ejemplo, si el motor está asociado a un proceso, saber que funciona pues, de lunes a viernes, por ejemplo, 2 turnos, 3 turnos, y esto se establece principalmente con el calendario laboral. Luego, esas horas de funcionamiento anual que nos salgan, 1000, 2000, 4000, las que sean al cabo del año, lo que tendremos que saber es en qué régimen de funcionamiento. Es decir, el motor ha estado funcionando al 100% de carga, es decir, a régimen nominal durante todo el tiempo, o ha estado trabajando a diferentes regímenes de funcionamiento. Esto es importante porque ya veremos que en función de el régimen de funcionamiento en el que tenemos un motor, la serie de medidas a proponer pueden ser distintas. Entonces, aquí habría que hacer una caracterización del régimen de funcionamiento, es decir, tanto tiempo al año a tal régimen de funcionamiento. Por ejemplo, un 20% del tiempo al 100% de carga, otro 20% del tiempo al 90%, y así todas las horas del año. Si es posible poner un equipo, un analizador de redes, pues con esto lo registraremos. Este dato es importante porque cuando hacemos un análisis eléctrico, una de las cosas que podemos hacer es poner un equipo analizador de redes que mida tanto el tiempo de funcionamiento como el régimen de carga y la energía consumida. Entonces, el equipo al menos debería estar registrando durante un ciclo de carga. Nosotros lo que denominamos es trabajar por ciclos de carga, que pueden ser, es un motor que esté permanentemente trabajando de forma constante, pueden ser minutos. Un motor que realice el proceso X puede ser durante 1 hora, 2 horas, un día, o el ciclo de funcionamiento puede ser anual.
Luego, aparte, tendríamos que saber sistemas de arranque y de control que tiene el motor eléctrico. El consumo de energía de este sistema también va a estar asociado en mayor o menor medida con los sistemas de arranque y control. En los sistemas de arranque, principalmente, lo que me van a decir, no tanto si consume más o menos el equipo, pero sí que me dirán desde el punto de vista de estrés mecánico si estamos forzando o no al equipo. Es decir, un sistema de arranque estrella triángulo o un arranque directo, lo que van a hacer es arrancar el motor con el total de tensión, y esto va a provocar un fuerte pico de corriente hasta 6-7 veces la corriente nominal. Desde el punto de vista de estrés mecánico de los accionamientos, tiene que pasar en el mínimo tiempo posible de trabajar al 0% hasta el 100%. Esto me provoca desgaste mecánico y me puede provocar también disparo de protecciones, con lo cual un arranque directo estrella triángulo no se recomendaría, y lo que sería más óptimo sería lo que se denominan arrancadores estáticos, que lo que hacen es una curva de arranque. También podemos tener, ya sería el mejor de los equipos, un variador de frecuencia o variador de velocidad, que lo que me haría, además de poder programar una curva de arranque para el motor, adecuar en cada momento la velocidad de giro del motor, por tanto el par que entrega en el eje, a los requisitos de la carga. Y por último, el programa de mantenimiento. Cualquier normativa que veáis de eficiencia, lo que se habla es de no solo evaluar el consumo de un motor, sino también evaluar desde el punto de vista del mantenimiento tanto preventivo correctivo que se pueden hacer a los motores, pues llámese imágenes termográficas, una cámara termográfica para detectar posibles puntos calientes en el motor, llámese verificación de las corrientes de arranque cuando hacemos el arranque del motor, etcétera. En la siguiente diapositiva lo que os muestro sería un ejemplo de algunos de los parámetros que tomaríamos en este inventario de motores eléctricos. Es decir, pondríamos el motor, pondríamos la descripción del proceso al que está asociado, pondríamos el equipo, la carga que mueve, en este caso pues una bomba asociada a un proceso que le llama la empresa KIL, que es una emica con unas características, y esa bomba, qué caudal y qué presión estaría moviendo. En este caso hemos juntado el caudal con el trabaja y la potencia desarrollada por el motor. Aparte de observaciones, funcionamiento permanente, etcétera, y que podría ser completado con otros campos de los que hemos comentado anteriormente. Una vez que tengamos ese inventario, una de las primeras opciones de ahorro, que no es una opción como tal, pero que también me gusta nombrarla, es la selección adecuada de motores. Aquí en España tenemos un dicho que es ande o no ande, caballo grande. Pues muchas veces aquí esto se cumple. Es decir, si os ha tocado dimensionar algún tipo de sistema con motores eléctricos, lo normal es que pongamos un equipo que nos dé algo más de prestaciones de lo que requiere la carga. Entonces, se puede ver de dos puntos de vista. Si yo tengo una instalación que ya está diseñada, el sobredimensionamiento lo que me va a provocar es una serie de pérdidas, pero es difícil justificar el cambio del motor solo por el sobredimensionado del equipo. Lo que podríamos es poner, por ejemplo, un variador de velocidad para que me adecuase la potencia que requiere la carga con el motor, y sobre todo esto tiene más sentido en lo que sería el diseño de nuevas instalaciones, intentando ajustar la potencia del equipo de la forma mejor a la potencia demandada. Hay veces que esto no es posible, lo que se hace también es sobredimensionar equipos por posibles ampliaciones de instalaciones. Entonces hay que cogerlo con relativa consideración, ya que no siempre se puede hacer el 100% de lo que es deseable. Este subdimensionamiento que provocaría, bueno, pues tener en cuenta también si viésemos la curva de rendimiento de un motor eléctrico tiene una curva de rendimiento en la cual su rendimiento se mantiene a 75-50% de carga, pero tiene un rendimiento que baja de forma considerable cuando el factor de carga es bajo, es decir, cuando la relación entre la potencia que el motor es capaz de entregar y que la carga le demanda es muy baja. Estamos hablando de valores del 25, 30, 40%, el rendimiento baja, con lo cual aumentaremos las pérdidas.
ese aumento de pérdidas me va a provocar también aumento de la potencia instalada. Hay que analizar, luego veremos un concepto que es el concepto de TCO, Total Cost Ownership, que sería todos los costes asociados a lo que representa tener un motor eléctrico instalado en mi industria. Uno de ellos podría ser la potencia instalada. Es decir, en el contrato de suministro eléctrico pagamos por el consumo de energía, kilovatios hora, y también por la capacidad de demandar una potencia instantánea. Entonces, tener más equipos con sobredimensionamientos importantes me va a requerir contratar una potencia adicional que realmente no la estoy usando, sino que se va directamente a pérdidas, y que también puede ser considerado en un análisis de ahorros. También lo que va a hacer es, cuando un motor eléctrico trabaja en factores de carga bajos, lo que va a hacer es aumentar el factor de potencia de instalaciones, es decir, el equipo empieza a demandar más energía reactiva. En el caso español, nosotros lo que nos ocurre es que nuestro factor de potencia define la relación entre la energía activa y reactiva que demandan nuestras instalaciones. La energía reactiva es una energía que es necesaria, en el caso de motores eléctricos, pero que no es útil, no se traduce en crear un par de ejes de giros, no va a dar más fuerza en el motor, pero sí que es necesaria para crear el campo magnético. Pero al ser útil o al ser necesaria pero no útil, se tiene que limitar. Aquí en España nos penalizan si nuestro factor de potencia es inferior a 0,95. Con lo cual, un motor eléctrico, que es un consumidor por excelencia de energía reactiva, tener el factor de potencia ajustado en mi motor, pues en estos casos va a repercutir directamente en la factura eléctrica. Y en global, pues disminuye la eficiencia energética del sistema. Ejerzo en modo ilustrativo, hay que tomarlo con ciertas precauciones, pero bueno, yo tengo una carga que me requiere un 7,5 kilovatios, ya hay un 10% adicional por el diseñador del equipo, otro 10% adicional por el ingeniero que realiza el proyecto, lo decíamos antes, y al final pues yo me sale un motor de 9,1 kilovatios y no tengo ese motor en concreto y tengo que ir al inmediatamente superior de la gama existente, es decir, me iría a un motor de 11 kilovatios. He pasado de tener unas necesidades de la carga de 7,5 a 11 kilovatios. A modo ilustrativo de lo que estamos comentando anteriormente. La siguiente de las opciones de ahorro, y esta digamos que es la principal, donde me voy a parar un poquito más, sería la sustitución de motores antiguos o motores que voy a adquirir por motores de alta eficiencia. Aquí es donde se centran las principales oportunidades de ahorro actualmente. Tener en cuenta, aquí tenemos dos conceptos. ¿Dónde mejoro el rendimiento de un motor? Pues inicialmente, si yo tengo un motor que ya tiene una cierta antigüedad, hay que considerar que tenemos una pérdida de rendimiento por el propio paso del tiempo en el motor y la pérdida en las propiedades de los materiales. Entonces podemos hablar de unas pérdidas de rendimiento que va en función sobre todo de la vida que ha llevado ese motor, a qué tipo de actuación está dedicado y, por ejemplo, número de rebobinados. Hay datos de fabricantes, como pueda ser ABB, que nos dicen que por el rebobinado de un motor se pierde en torno a un 3% del rendimiento. Entonces, ahí, por ejemplo, podríamos considerar como una oportunidad de ahorro, una oportunidad en la cual yo tengo que rebobinar un motor con un coste asociado a su rebobinación y que además va a tener una pérdida de rendimiento. Entonces podría ser una oportunidad para hacer análisis de rebobino el motor y me cuesta y tiene un coste, o lo que hago es adquirir un motor nuevo, un motor de una eficiencia energética mejorada, con lo cual en este caso la inversión se podría ver incluso reducida descontándole el coste de rebobinado del motor. Y luego, por un lado tenemos esa pérdida de rendimiento y por otro lado tenemos la mejora de rendimiento de desarrollo tecnológico, propiamente dicho. Tenemos aquí, podemos hablar de rendimientos mejorados desde los años 60, del 3 al 8%. Esto dependerá de la potencia del motor y la clase de eficiencia, pero ganamos por dos partes. Una por el deterioro de los materiales y otra por el desarrollo tecnológico. Sobre todo, lo que sería la sustitución de motores antiguos por motores de alta eficiencia lo vamos a proponer en motores que estén
muchas horas de funcionamiento, luego marcaremos un corte, ¿no? Unas horas de funcionamiento que definamos, a partir del cual es rentable hacer la sustitución, y motores que estén trabajando a cargas constantes, a altas cargas cercanas a la potencia nominal, es decir, donde yo que le mejore un 1, un 2, un 3% al rendimiento, se va a notar de forma sustancial, ya que son muchas horas a una potencia muy constante. Aquí os indico una de las cosas que también nos dicen cuando tú haces un análisis y dices, bueno, pues en la industria, en la empresa, registramos el consumo de energía de nuestros motores y lo que hacemos es poner una pinza amperimétrica y con esto vemos la corriente por una de sus fases. A partir de ahí, evaluar el consumo de energía del motor, bueno, lo que os decía al principio, entraremos en aproximaciones y en grados de incertidumbre. Es decir, si yo lo que quiero evaluar es el ahorro de energía por un motor, una de las cosas que puedo hacer es medir el consumo actual y marcar el estado de referencia. Medir posteriormente el consumo de energía cuando se ha hecho la actuación y, evidentemente, tenemos que medir en las mismas condiciones. Es decir, el motor tiene que estar trabajando en las mismas condiciones en el estado de referencia como en el estado de eficiencia energética y su resta podría ser el ahorro. Pero en este caso tendría que saber la energía consumida. Si lo que hacemos es una medición con una pinza amperimétrica, tener en cuenta que la energía es potencia por tiempo, el tiempo lo tendrían que decir, ya estamos metiendo cierto grado de incertidumbre porque no sabemos cuánto tiempo está trabajando, pero bueno. Y luego la potencia pues la sacaríamos a través de la raíz de 3, por la tensión de línea, por la corriente de línea, por el coseno de phi. Si hago una medición puntual, sabré la corriente únicamente en esa medición puntual. No estoy haciendo un registro al tener una pinza amperimétrica, a no ser que sea una pinza especial que me permita registrar un cierto tiempo. La tensión tampoco la sé exactamente, y aunque puedo aproximar a 230 o 400 voltios, al menos en el caso español, y el coseno de phi tampoco lo sé exactamente. Es decir, pues lo que os transmitir es que con una pinza amperimétrica podemos hacer una medición puntual de la corriente por una de las fases, podemos llegar a estimar el consumo de energía que tiene ese motor, pero es una estimación, no es un dato tan preciso como si pusiésemos un analizador de redes que mediríamos en la fases del motor y dejaremos registrando durante un cierto periodo de tiempo. Desde el punto de vista normativo, es decir, si hemos identificado qué tipología de motores tenemos, lo que os decía al principio es que en esas fases, para llegar a dar los ahorros de energía, una de las primeras sería saber qué es lo que me puedo encontrar. En lo que me puedo encontrar os pongo al menos la clasificación que teníamos en el caso europeo, una clasificación que ya no está en uso, luego veremos la que sí que está, pero la suelo poner porque es lo que nos solemos encontrar cuando tú vas a sustituir un motor, como es un motor antiguo que tiene cierto periodo de vigencia, y te encuentras con la clasificación anterior. Es decir, nosotros teníamos aquí una clasificación que era un acuerdo de los principales fabricantes europeos para distinguir su producto de otros fabricantes. Esta clasificación lo que nos decía es que tenemos motores FC1, FC2, FC3. FC1 son motores de alta eficiencia, FC2 motores de eficiencia mejorada, FC3 motores estándar. Es decir, prácticamente los motores FF3 no llegaron a existir porque tenían unos rendimientos tan bajos que se los fueron absorbidos rápidamente por los FC2, es decir, nos encontrábamos motores de eficiencia mejorada o motores de alta eficiencia. Uno de los problemas que salía con esta clasificación es que si un fabricante quería sacar un motor de una eficiencia superior, no tenía un número que poner y empezamos a poner pues FF1 Plus, FF1 Plus Plus Plus. Esto tampoco era significativamente problemático, pero sí que se decidió hacer una reconversión, y lo que tenemos es una norma internacional, que esto sí que os aplicará, es una IEC 60.034, aquí os pongo el número en concreto, que lo que me hace es, desde el 2008, clasificar la eficiencia de los motores eléctricos en baja tensión con potencias comprendidas entre 0,75 kilovatios y 375 kilovatios, de 2, 4 y 6 polos. Es decir, normalmente la amplia mayoría de aplicaciones. Esta clasificación lo que me define es que tenemos un nivel, el más bajo, como IE1, siguiendo al IE2, IE3 o IE4 actualmente.
IE1 sería lo que nosotros comparábamos a los FF2 anteriormente, que serían motores de eficiencia estándar. Si mejoramos la eficiencia respecto de estos motores, tenemos motores de alta eficiencia, que es lo que se denominaban anteriormente EFF1. Siguiendo, tendríamos motores IE3, son motores de eficiencia superior. En este caso, la normativa lo que establece es que para ser un IE3 tienes que ser un motor IE2 que reduce las pérdidas en un 15%, ¿no? Aquí esto vendría a referirse de, pues en el caso anterior que veíamos que un motor eléctrico con un 94% de rendimiento tenía un 6% de pérdidas, pues lo que haríamos es reducir un 15% de ese 6% de pérdidas. Y actualmente ya empezamos a encontrarnos disponible en el mercado motores eléctricos de clasificación de eficiencia IE4. IE4 que son motores de eficiencia super premium, que se denomina. Estos motores están empezando a aparecer en el mercado, habrá que ver qué fabricantes os pueden proporcionar estos equipos y para qué rango de potencias. Como anteriormente veíamos dónde estaban las pérdidas de eficiencia, las pérdidas de rendimiento, entonces se entiende mejor, creo, pues qué características van a tener estos motores de alta eficiencia para ser mejores que los de eficiencia estándar que veíamos anteriormente. Bueno, pues una de las principales pérdidas está asociada a las pérdidas en los devanados eléctricos. Pues, ¿cómo mejoramos ese tipo de pérdidas? Como comentamos antes, están asociadas a las pérdidas por efecto Joule, las RI cuadrado. Bueno, pues si reducimos la resistividad a través del incremento de la sección de conductores, reducimos esas pérdidas. Bueno, aquí tenéis un poco todas asociadas a lo que veíamos anteriormente, ¿no? Aceros con mejores propiedades magnéticas para disminuir las pérdidas en entrehierro. Hay otras pérdidas que están asociadas a la ventilación, pues también un mejor diseño por ventilación, menores temperaturas, factores de potencia sensiblemente mayores. Esto es importante. Una de las cosas que os decía anteriormente es que si tenemos motores eléctricos vamos a tener una demanda de energía reactiva. Esa energía reactiva es necesaria pero no es útil y al menos en España nos penalizan por ello, por demandar esta energía. Y si nosotros cambiamos un motor a un motor de alta eficiencia, no solo vamos a consumir menos kilovatios hora, sino que consumiremos menos kilovoltiamperios reactivos que están asociados al factor de potencia, con lo cual, de forma indirecta, también podremos reducir los costes, tenemos penalizaciones por ese concepto. Son más silenciosos y presentan mayor vida útil. Otro concepto importante es mayor vida útil. Es decir, cuando hacemos el análisis del ciclo de costes, ese TCO que os decía al principio, la rentabilidad de sustituir un motor eléctrico, podríamos meter dentro del análisis que bueno, pues un motor que tenía anteriormente tenía una vida útil de 20 años y un motor de alta eficiencia la supera. Entonces, en un periodo de tiempo haré menos reposiciones de motores. Aquí tenéis el corte transversal de estos motores, donde podéis ver las diferencias entre un motor de alta eficiencia y un motor estándar, asociándose a lo que veíamos en la diapositiva anterior. No me detengo excesivamente. En esto sí, la norma que veíamos antes, la IEC, traducida en números, sería la tabla que tenéis a la izquierda. Lo que nos proporciona es para las diferentes potencias entre 0,75 y 75 kilovatios, las diferentes clases de eficiencia IE1, 2, 3 y 4, y si son, recordar que da para clasificación en 2, 4 y 6 polos, el rendimiento al mínimo que debe de cumplir el motor eléctrico para estar dentro de esa clasificación. Si, por ejemplo, os marco pues, un motor de 7,5 kilovatios, en el caso de un IE1 4 polos, lo que tendríamos es 86% de rendimiento. En un IE2 alta eficiencia, pues lo que haríamos es saltar para 4 polos el mismo equipo a 88,7. Podemos ver los saltos de rendimiento. Si esto lo vemos en forma de diagrama, que sería la tabla o la imagen de la derecha, lo que veríamos es poner todos estos valores en forma de líneas. Tendríamos desde 0,75 hasta 175 kilovatios, veríamos como de un IE1, 2, 3 o 4 vamos haciendo saltos de rendimiento. Aquí lo que se llega a apreciar es que para potencias pequeñas
los saltos de rendimiento de una clasificación a otra son mayores. Cuando nos acercamos a potencias altas, el salto de rendimiento es menor. Esto tiene sentido, ya que cuando tenemos un sistema eléctrico, principalmente cuanto más grande es el sistema, más fácil es su optimización. Entonces, los motores eléctricos ya de altas potencias están bastante optimizados. Ya veis que alcanzamos valores del 93%, incluso con los IE1 para motores grandes. Entonces, es más difícil hacer saltos de eficiencia. Una de las preguntas que pueden surgir aquí es, entonces, yo me fijaré en qué me fijo cuando voy a hacer un estudio. ¿Me fijo mejor en los motores pequeños? ¿Busco oportunidades de ahorro en motores de pequeña potencia o busco oportunidades de ahorro en motores de alta potencia? Oportunidad de ahorro ya en ambos casos. En grado porcentual sí que es claro que hay mayor grado porcentual en la parte de motores pequeños, pero en términos tangibles, en términos finales de ahorro de energía y la rentabilidad más alta va a estar en motores altos, en motores con potencias altas, es decir, en la parte derecha de la gráfica. ¿Por qué? Por tener en cuenta que aunque yo haga un salto de rendimiento de un 1% únicamente en un motor de 300 kilovatios, un 1% de mejora del rendimiento es en 300 kilovatios serían 3 kilovatios, es mucho más que si yo hago un salto de 5% de rendimiento en 1 kilovatio, ¿no? Serían muy poquitos vatios. Entonces, realmente en la relación lo que me cuesta el equipo, el ahorro que voy a obtener, normalmente suele ser más rentable en motores altos. Luego lo veremos, pero bueno, nosotros más o menos tenemos marcado un corte. También dependerá del coste de la energía en cada país, dependerá de una serie de variables, ¿no? Pero nosotros tenemos marcado el corte como buscaríamos motores de al menos 4, 5,5, 7,5 kilovatios en esta franja, al menos de aquí para adelante, hacia arriba, que estén trabajando al menos 4.000 horas de funcionamiento. Si nos sale rentable para ese motor, evidentemente nos saldrá más rentable para motores con potencias superiores y horas de funcionamiento superiores. ¿Dónde lo proponemos como resumen? Bueno, pues utilizaremos o propondremos la medida de sustitución de motores antiguos por motores de alta eficiencia en el momento de reemplazar motores antiguos o reparaciones de importancia. Este concepto es importante, es decir, yo, si tengo un motor eléctrico que está funcionando y lo que quiero hacer es plantear sustitución por un motor de alta eficiencia, mi inversión en principio sería considerar que tengo que comprar un motor, es decir, el 100% del motor, porque tengo ya un motor que está funcionando. Si lo que considero es que un motor eléctrico se me ha averiado y tengo que hacer una reparación de importancia, lo que puedo plantear es reparar ese motor versus comprar un motor de alta eficiencia. Con lo cual, esa inversión de la compra de ese motor de alta eficiencia se me podría ver reducida en descontándole lo que me cuesta reparar ese motor. Si directamente el motor se ha roto, yo lo que tengo que hacer es comprar un nuevo motor, con lo cual la inversión la podríamos ver como la diferencia de coste de comprar un motor de una eficiencia a una eficiencia superior. Ya no vería desde el punto de vista más vendible, ¿no? de los ahorros de energía, podría verlo como esto, como tengo que comprar un motor, no me tengo que gastar 3.000 euros, sino que me tengo que gastar los 500 euros de más que me cuesta saltar de una IE1 a una IE3, por ejemplo. En instalaciones nuevas o ampliación de existentes sería lo mismo, tengo que poner un nuevo motor, sería el concepto de cuánto de más cuesta saltar a una clasificación de eficiencia superior, y como os decía antes, pues buscaremos motores con un número de horas de funcionamiento anual de unas 4.000 horas y a velocidad constante, a plena carga, donde esa mejora del rendimiento va a ser más plausible. Para ilustrar lo que hemos visto anteriormente, digamos, seguimos los pasos, ya hemos visto qué tipología de motores me puedo encontrar, ya sé diferenciar si tengo un motor eléctrico que está funcionando de forma correcta o incorrecta, ya sé lo que hay ahora en el mercado, voy a hacer la evaluación energética. Vamos a hacer un ejemplo práctico. Entonces os propongo hacer un caso ejemplo, un business case, podría ser que es un caso de sustitución por avería de un motor antiguo. Pongo uno, lo que quiero aquí mostraros, más que los datos concretos, sería la metodología. A partir de esta metodología podéis evaluar cualquier tipología de comparación, ¿no? Entonces,
Os pongo una que sería sustitución por avería de un motor antiguo. Es decir, ya no tengo que considerar que compro un nuevo motor, sino sería la diferencia de inversiones. Tengo un motor que es un FC1, perdón, un FC2, que si recordáis con la clasificación que os he mostrado anteriormente sería comparable a un IE1. Lo que tendría que hacer es comparar el motor IE1 con un motor IE2. Aumento el rendimiento en un salto de clasificación. Aquí lo que podríamos hacer es comparar un IE1 contra un IE2, un IE3 o un IE4, lo que se quisiera, ¿no? Entonces, el caso de ejemplo sería un motor eléctrico de inducción de potencia nominal 7,5 kilovatios, 1500 revoluciones por minuto, trabajando a plena carga durante 4000 horas al año. Entonces, el resultado final o la pregunta sería, si esto tenéis, hay que hacer un informe de si es rentable o no hacer este sobrecoste. Pues al final lo que tendríamos que ver es en cuánto tiempo, esa es la respuesta final, en cuánto tiempo yo retorno la inversión de gastarme ese sobrecoste en lo que tengo ahorros de energía. Vamos a hablar únicamente sobre energía. Entonces, iría a la tabla anterior. Os pongo esta tabla porque depende de dónde saquéis la información. Recordar que en la anterior no aparecía. Lo podemos ver en la tabla, podemos entrar por kilovatios, por caballos de vapor, también podemos entrar por el número de polos y también por la frecuencia. Aquí nosotros somos 50 hercios, pero entiendo que vosotros seréis 60 hercios, entonces también está diferenciado por 50 o 60 hercios. Entonces, lo que tendríamos es un motor eléctrico de 7,5 kilovatios con una FC2 de base, que sería comparable a un IE1, y lo que queremos es saltar a una IE2. Es más, esa IE1 lo que nos dice es que IE1, ahora, el siguiente dato que tenemos que saber es si es de 2 polos, de 4 polos o de 6 polos. Esto es un dato que normalmente no suele aparecer en la hoja de características o la placa de características del motor, y lo que os pongo, lo que os indico aquí abajo es la fórmula, que es la velocidad de giro es igual a la frecuencia de giro por 60 partido por el P, que, ojo, es el número de pares de polos. Aquí suele haber confusión. Entonces, si yo estoy girando a 1500 revoluciones que os decía, podríamos despejar y P lo que nos va a salir es que es 2. Entonces, si T es 2 y P es el número de pares de polos, el número de polos será 4. ¿Vale? Entonces, con esta fórmula podéis sacar de una forma rápida el número de polos. Entonces tenemos un motor eléctrico 7,5 kilovatios, una IE1 como estado base, 4 polos, en mi caso 50 hercios, en vosotros 70. Entonces lo que me indica 50 hercios serían 86% de rendimiento. Si lo que quiero hacer es saltar a una clasificación de IE2 que decíamos anteriormente, pues lo que veré es que hago un salto porcentual de 2,7, de 86 a 88,7%. Si hubiese planteado saltar a un IE3, ¿veis? Habría saltado hasta un 90,4%. Pues a partir de ahí, yo os pongo una tabla, una forma sencilla, luego lo haremos de otras formas, pero para que veáis paso a paso cómo salen los cálculos. Cualquier cálculo, cualquier programa que utilicéis para la evaluación de este tipo de medidas va a hacer estos cálculos, entonces yo los voy a hacer paso a paso. Ya veréis que incluso algunos me pueden decir que se pueden reducir, pero bueno, lo hacemos paso a paso para que veáis toda la metodología. Entonces, yo lo que tengo en cualquier caso, tanto el motor IE1 como el motor IE2, que su potencia útil entregada en kilovatios es 7,5, tengo un motor que al final tiene que ser de potencia entregada lo mismo, 7,5 kilovatios. Tengo que mover una carga de 7,5 kilovatios. Lo que pasa es que en función del rendimiento, lo que va a tener es que va a demandar una potencia absorbida mayor o menor. En el caso del motor IE1, la eficiencia era un 86%. En el caso del motor IE2, la eficiencia es un 88,7%. ¿Esto que me lleva? Que directamente con la definición del rendimiento, yo lo que hago es, tengo 7,5 kilovatios, divido para 0,86, me dice que la potencia absorbida, evidentemente, tiene que ser mayor, y es de 8,72 kilovatios. En el caso del motor IE2, divido para un rendimiento mayor, con lo cual me sale una potencia absorbida algo menor, 8,45. En términos de pérdidas, a plena carga, y aquí os faltaría poner kilovatios, sería
que si yo entrego 7,5 y absorbo 8,72, lo que tengo son unas pérdidas a plena carga de 1,22 kilovatios. En el caso del motor IE2 también tengo pérdidas, en este caso son algo menores, 0,96. ¿Qué ahorros estoy teniendo? Estoy teniendo un ahorro de potencia de 1,22 a 0,96. Yo por poner el motor IE2 lo que me voy a ahorrar es esa diferencia que son 0,27 kilovatios. Una vez que tengo evaluado que voy a tener unas pérdidas de 0,27 kilovatios, lo que tengo que saber es, tengo potencia, para saber energía necesito el tiempo. El tiempo que hemos dicho de funcionamiento al cabo del año, pues en este caso la caracterización del perfil de funcionamiento del motor sería 4.000 horas a plena carga, con lo cual serían 4.000 horas en los cuales yo me estoy ahorrando estos 0,27 kilovatios. Esto lo que me da sería que saltar a la siguiente fila, sería un ahorro de energía anual en kilovatios hora año de 4.000 por 0,27, 1.080 kilovatios hora año. Si yo tengo que el sobrecosto del motor IE2, en este caso, como decía, sobrecoste, no el total de inversión, es 400 euros, lo que necesito saber es, en términos económicos, ese ahorro de energía, cuántos euros son. Pues lo siguiente que tendríamos que saber es evaluar el coste energético de la empresa, cuánto cuesta un kilovatio hora. Entonces aquí en cada país tendremos realidades distintas. Aquí en el caso español, pues un coste de referencia podría ser sin IVA de 0,12, quizá para un entorno industrial con grandes consumos podría bajar a 0,10 o 0,09, 0,12 es un valor estándar. Pues multiplicaríamos directamente 1.080 por 0,12 y nos daría que tendríamos un ahorro económico de 130 euros al año. Si tenemos un ahorro económico de 130 euros al año únicamente en la parte de energía, ya podríamos considerar otros ahorros, pero únicamente en la parte de energía 130 euros, y lo que tenemos es un coste de 400, lo que podemos proponer es un payback simple, un periodo de retorno simple de inversión, directamente el coste por el ahorro. Como diría, 400 partido por 130, 3 años de retorno simple de recuperación. Un poco la idea de valores que os van a salir es esta, es decir, la sustitución, al menos en nuestro caso, la experiencia lo que nos dice es que una sustitución de motores eléctricos por motores de alta eficiencia es rentable, pero tenemos muchas casuísticas. Tenemos casuísticas de lo que decía anteriormente, considerar que el motor eléctrico se ha averiado y únicamente la diferencia de inversiones, con lo cual el retorno va a ser mejor. Tenemos la casuística de tengo un motor funcionando, compro un nuevo motor, con lo cual el 100% de la inversión y el retorno va a ser peor. Y luego tenemos análisis de sensibilidad, sobre todo en la potencia de los equipos, como decía antes, al menos 7,5 kilovatios, o si es una potencia superior se da mejor. Y luego, si en vez de 4.000 horas fueran más horas, pues administraría mejor. De una forma muy rápida, aquí podemos ver que si el motor eléctrico el año tiene 8.760 horas, imaginaros que el motor eléctrico está trabajando pues prácticamente 8.000 horas al año en vez de 4.000 horas al año. Entonces, si ese motor estuviese en una industria permanentemente funcionando, aquí lo que haríamos es tener 8.000 horas de funcionamiento, con lo cual el ahorro de energía se me multiplicaría directamente por 2, multiplico las horas por 2, con lo cual tendría un ahorro económico de 130 euros por 2, 260, y el periodo de retorno de recuperación se mediría a 1 año y medio, ¿vale? Para que veáis un poco el número de horas es directamente proporcional a la amortización que yo voy a tener, ¿no? Por eso lo que os decía, que aquí estaría un poco el rango de corte, ¿no? Aquí en España los retornos de inversión que se suelen considerar es de un año para abajo se va a hacer seguro, de 1 año a 3 años se queda en estudio, por encima de 3 años normalmente se desechan, ¿no? Entonces, en función de lo que os diga la empresa, pues veremos si va para adelante o no la inversión. Este ahorro que hemos calculado de forma paso a paso, eso es muy fácil de implementar, por ejemplo, en una Excel y haceros vuestra propia hoja de cálculo para la evaluación de la rentabilidad. También se puede hacer con una fórmula, ¿no? Si alguno lo has visto, el ahorro de energía son todo constantes y la única diferencia es la diferencia de rendimiento. Antes estoy evaluando unas horas constantes, una potencia entregada que al final es la misma, un porcentaje de potencia que era el 100%, la energía
coste de la energía que lo hemos fijado y al final lo que me cambia son las diferencias. Entonces yo utilizando la fórmula también lo podría hacer. Ya por último, para que tengáis más referencias y aparte de hacerlo con la tabla que hemos visto antes, hacer una Excel, ten en cuenta que lo que os decía, al final yo sé evaluar, pero también tengo que tener una serie de fabricantes de referencia. Bueno, pues podríamos tener ABB, Siemens, por ejemplo. Todos los fabricantes van a tener sus programas de cálculo para hacer este tipo de sustituciones. A la izquierda os pongo un programa que aquí, por lo menos en nuestro caso, utilizamos porque es un programa de un proyecto europeo de la Comisión Europea, lo que lo podéis descargar también vosotros. Es un programa gratuito y lo que hace es, bueno, pues veis aquí abajo, análisis de ahorros del motor. Lo bueno que tiene es que este programa no es de un fabricante en concreto, sino que me puede evaluar pues, una comparativa de un motor ABB contra un Siemens, viceversa, el motor A contra B, pueden ser diferentes características, diferentes fabricantes, y no está capado a los motores de una marca en concreto. Y si utilizáis un software de ABB o de Siemens, pues van a ser el del fabricante y ya está, ¿no? Entonces, aquí os quería enseñar, he hecho yo, a ver si lo puedo abrir, vale. En el enlace de la presentación lo que tenéis es eh, la apertura de la página web que sale cuando quieras utilizar el programa de Siemens, por poner uno, ¿no? Os he puesto el de Siemens porque es un programa que está online en la página web. Si vosotros ponéis, si no, en Google ponéis SinaSafe, os saldrá el link para la herramienta y si no, en la propia presentación tenéis el link. Entonces, de una forma rápida para que veáis que es prácticamente lo mismo, yo lo que he hecho es, por ir un poquito más rápido, lo he hecho anteriormente de la presentación, pues tengo el motor eléctrico que quiero analizar, 7,5 kilovatios, número de polos, 4 polos, una alimentación trifásica, 50 Hz, 400 voltios, vosotros tendríais que poner la que os correspondiese. Luego tenemos que definir el perfil de carga. Yo lo que le he definido al final lo que quiero es que tiene un total de horas de funcionamiento al año de 4.000 horas y que está permanentemente al 100% de carga. Le definimos la eficiencia del motor de referencia, es decir, el motor que queremos cambiar. Tenemos un rendimiento al 100% de carga del 86% y lo que haremos es cambiar a un motor, le he definido, en el caso que estamos haciendo, un motor IE2, donde veis el programa que el rendimiento es el 88,7. Le ponemos estos datos, lo que me está diciendo, me hace un resumen de los mismos, me pone los precios de lo que sería la compra de precios comerciales, aquí tendríais que aplicar el descuento de lo que sería la compra del motor, en este caso de la gama de Siemens, de esas características, lo que sería el motor, el precio del motor si lo comprase en una IE1. Entonces recordar, la diferencia sería la diferencia de inversión, sería o compro el IE1 o compro el IE2. Entonces, yo lo que tengo es que en la alternativa tendré que tengo una diferencia de inversiones, me gasto 400 euros más, pero lo que voy a ahorrar es en torno a 1.000. Bueno, aquí lo que hace es evaluarlo a 10 años. Ahora veremos el concepto que os decía anteriormente, el Total Cost Ownership. Lo que me evalúa es el total de costes de operación por yo tener un motor a un número de años. Entonces tú metes más conceptos, metes no únicamente el concepto de energía, sino mantenimiento y reposición. Entonces dices, acumulado a 10 años, ¿cuánto me gastaría con este sistema o con este otro? Entonces yo aquí lo que le he definido es que el tiempo de vida útil, aunque va a ser más, le he puesto 10, pero lo que me dice que es la energía en euros ya del motor de referencia, el motor IE1 a 10 años serían 200 euros y la inversión que me ha costado son 1.400. La alternativa 2, como tiene mayor rendimiento, me consume menos energía y menos euros al final en los 10 años y que lo que voy a ahorrar son 1.277 a los 10 años, que serían los 127, 130 euros que nos harían a nosotros. Pero voy a gastar 400 euros más, con lo cual el retorno de inversión se me da en 3,1 años. Si le queréis bajar aquí a 1, bueno, lo veríais a un año.
me saca también la tabla de amortización, en el punto en el cual las dos gráficas se cortan, o mejor dicho, la gráfica de la alternativa mejora a la que tengo yo ahora, serían los 3 años. Y básicamente esto sería, lo único que podéis cambiar aquí, por ejemplo, también en las tools, podéis cambiar el precio de la energía, o también os deja cambiar en otros apartados lo que sería el factor de CO2, si lo que queréis es luego transformar los ahorros de energía en ahorros de toneladas de CO2. Bueno, lo único que quería es mostraros de una forma rápida que tenéis otros programas para evaluar. Bueno, y ya para acabar, en el caso español, lo que tenemos es un calendario de sustitución de motores en Europa. Tenemos una directiva de eficiencia energética y a través de ella hay una serie de reglamentos, pues el reglamento de la Comisión Europea de 2009, correspondiente al diseño ecológico de motores eléctricos, lo que nos establece es que a partir del 17 de junio del 2011, es decir, ya fecha pasada, el nivel de rendimiento de los motores que vayamos a adquirir no podrá ser inferior al rendimiento IE2, y a partir del 1 de enero del 2015 los motores de entre 7,5 y 375 kilovatios no pueden ser de un rendimiento inferior al IE3 o ser un IE2 equipados con un mando de regulación de velocidad, es decir, tener un variador de velocidad, o a partir del 1 de enero del 2017 lo mismo que el anterior, que el 2015, pero lo que hace es ampliar a todo el rango de potencias. En el 1 de enero del 2015 lo que me habla es de 7,5 a 375, y a partir del 1 de enero de 2007 me dice que ya todo el rango de potencias de baja tensión, desde 0,75 a 375 kilovatios, deberían de ser sustituidos. Entonces, ya por finalizar, este análisis que hemos hecho, si queréis meter más componentes, sería el concepto de Total Cost of Ownership, de TCO, en el cual no solo metemos el precio de adquisición del motor, sino que metemos los precios, el coste de la energía por operación. Podéis poner también costes de no operación si tenemos un motor viejo que nos está dando muchas averías, son tiempos no productivos. Podemos meter los sobrecostes que tengamos por un mayor mantenimiento que hay que hacer ese motor, etcétera, etcétera, ¿vale? Reactiva, términos de potencia, que hemos visto a lo largo de la presentación. Ten en cuenta que un motor eléctrico de alta potencia, en su primer año de vida, digamos así, funcionando, si funciona un número elevado de horas, puede consumir más en coste energético de lo que ha costado comprar el motor. Entonces, la compra del motor es un punto importante, ¿no? Os muestro para finalizar una idea de hacer ese análisis de TCO que nosotros solemos hacer. Bueno, pues no solo tienes consideraciones generales para hacer el análisis del coste de energía, que tú puedes ir variando, el coste de potencia, de la mano de obra, la diferencia de motores que pones, ahorros en el desempeño energético que están asociados al ahorro por diferencia de rendimientos, que es lo que hemos evaluado, ahorros asociados también a términos de potencia, en este caso con la empresa no lo hemos considerado, pero se podrían considerar, ahorros en el coste de mantenimiento, por mantenimiento de un motor u otro, según la antigüedad que tenga, no va a ser el mismo, se lo tendría que dar la empresa, y al final también podemos poner temas de reactiva, temas si consideráis de paradas productivas por la antigüedad del motor y sus averías, etcétera, ¿no? Y luego una inversión que no es tanto la mano de obra, tenemos que considerar mano de obra como instalación, adecuación del cuadro eléctrico, acometida eléctrica, todo lo que pueda tener asociado, ¿vale? Y al final, bueno, tenemos lo mismo, ese punto de corte en el cual la situación actual tiene una mejor rentabilidad, pero a partir de un año, un periodo de tiempo, retornamos la inversión. En este caso, un caso concreto de una industria, 3,54 años. También podemos verlo desde el punto de vista de desglose de costes año a año, costes energéticos y costes operativos o de mantenimiento, y decir, bueno, al cabo de 10 años, en este caso se evalúan varios motores como un paquete. El sistema de motores, yo tener instalado el sistema de motores me llega a tener un coste de en torno a 4,5 millones de euros. Tener el sistema con la tecnología actual o la tecnología de alta eficiencia es 4,3 millones de euros. Es decir, en esos 10 años estoy ahorrando en torno a 200.000 euros
reducir un 5% el coste de propiedad de este sistema. Bueno, ya, y hasta aquí es la presentación que os quería realizar. Más o menos creo que he controlado el tiempo para hacer un poquito más de una hora. Y a partir de aquí podemos abrir el turno de preguntas. Muy bien, Eduardo, muchísimas gracias por tu excelente presentación. En este momento vamos a dar la oportunidad a los participantes de que hagan sus preguntas a través del chat. Por lo pronto, ya voy a ir leyendo algunas que tenemos. Sería, ¿qué medidas se pueden tomar cuando los motores de una planta están sobredimensionados? Sí, lo hemos comentado, ¿no?, por encima. Si tú tienes un motor sobredimensionado, tienes principalmente dos opciones. Una, decir, bueno, ese motor está sobredimensionado. Cuando haya un problema de avería o que planteemos sustitución, sustituirlo y poner un motor más ajustado a esa potencia, ¿vale? Pero también hay que tener claro si ese sobredimensionamiento no estaba hecho de cara a que posteriormente hubiese una ampliación de instalaciones. Entonces, si esas instalaciones van a ser las que son y comprobamos que hay una demanda de carga inferior a lo que es el motor, y está sobredimensionado, bueno, podemos llegar a plantear sustitución y ajustarlo, ¿no? Pero desde el punto de vista de rentabilidad, es posible que o aprovechamos una avería de ese motor o no nos salga rentable. La otra opción sería adecuar, porque ese es el problema, ¿no? No tenemos adecuada la potencia del motor a la potencia que me demanda la carga, ¿no? Entonces lo que se podría poner en este caso sería un variador de velocidad, ¿no? Este variador de velocidad lo que hace, o variador de frecuencia, lo que hace es ajustamos la frecuencia de alimentación al motor, pues en nuestro caso trabajar a potencia nominal. Es decir, imagínate un motor de 55 kilovatios alimentado a 60 Hz son 65 kilovatios, pero 55 kilovatios, pero si lo que haremos alimentar a frecuencias de alimentación que yo regulo en el variador de velocidad inferiores, lo que me va a proporcionar es una potencia de salida menor. Y de esa forma, ajustando la frecuencia de alimentación con el variador de velocidad, ajustaría la potencia que realmente va a entregar el motor a la que me demanda la carga. Y de esa forma mejoraría el rendimiento del sistema. Tener en cuenta que un variador de velocidad en cargas cuadráticas, por ejemplo bombeos, ventilación, lo que nos encontramos es que la reducción de la velocidad de giro del motor tiene una influencia de forma cúbica en la reducción de la potencia absorbida, con lo cual variaciones mínimas de la velocidad de giro, a poco que yo pueda bajarle con esa frecuencia, que pueda bajarle un poco la velocidad de giro del motor, la potencia absorbida va a bajar de forma cúbica. Entonces, principalmente estas serían las dos opciones que tendrías. A ver, he detenido el uso compartido para a ver si puedo ver las preguntas, ¿vale? ¿Sí? ¿Me escuchan? Hola, ¿te Sí te escuchas? escuchamos, Eduardo, perfecto. Sí. Vale, entonces, Eh, no sé tenemos si... aquí, hay una pregunta que tenemos de uno de los participantes. Dice, hace tiempo estoy en la búsqueda de un instrumento para medir eficiencia de motores de inducción en campo. O sea, que requiere medir par, velocidad y potencia eléctrica en el sitio con un instrumento portátil. ¿Conoce si en este tipo de instrumentos u otros que puedan estimar la eficiencia real de un motor dado en funcionamiento en una industria, por ejemplo? Sí, evaluar el rendimiento puntual concreto es algo complicado, ¿no? Si vamos a la propia definición del rendimiento, a ver si puedo compartir ahora la pantalla. Digamos, claro, si yo voy a la definición del rendimiento, claro, tendría que por un lado saber la potencia de entrada
y por otro lado la potencia entregada a la salida, ¿no? Y con esa relación sacar las pérdidas y establecer el rendimiento. ¿Qué ocurre? Que la potencia de entrada sí que somos capaces de medirla de una forma ágil y no intrusiva. Es decir, puedo poner un analizador de redes en la entrada y registrar durante cierto tiempo el consumo de energía. La potencia de entrada tenemos ahí, pero el problema yo creo que te surgirá al medir la potencia de salida, ¿vale? Entonces, como tal, yo no conozco ningún equipo que te integre ambas mediciones en un mismo sistema, ¿no? Entonces, yo lo que creo que tendrías que ir, al menos en nuestro caso, si lo hacemos, es por un lado a medir la potencia de entrada con el analizador y luego la potencia en salida, la potencia mecánica que te proporciona la carga. Y ahí a través lo que necesitarías pues, ¿sabes? Una dinámica tacométrica que te estuviese midiendo la velocidad de giro en la salida y a partir de ahí que te definiese la potencia mecánica que le entrega a la carga. Pero integrado en un mismo equipo yo al menos no lo conozco. Lo que hacemos es una medición con estos dos equipos sincronizados a la par y luego contrastamos datos. Eduardo, hay una pregunta adicional. ¿Hay oportunidades en que las empresas piensan primero en repotenciar o reparar por motivos económicos? En su criterio, ¿cuándo ya la opción de reparar no debería ser considerada? Vale. Depende de varias variables, ¿no? Es decir, creo que no hay una regla para todo, ¿no? Entonces, yo lo que haría es este análisis, ¿cuándo me planteo comprar otro en vez de repotenciarlo? Bueno, pues cuando yo veo que dentro de unos criterios de amortización de inversiones que tenga, pueden ser, pues yo acepto inversiones de menos de 2 años, ¿no? Pues hacer este cálculo que hemos hecho nosotros ahora me da un retorno de inversión de menos de 2 años, ¿no? Pero ahí hay varias variables, no sería solo una. Es decir, claro, es evidente que si yo tengo una avería y la avería va a costar más que lo que sería el motor, pues evidentemente lo voy a hacer, ¿no? Pero si solo es un rebobinado que va a ser una fracción de la inversión total, pues meter todas estas variables que hemos ido diciendo a lo largo de la presentación en un análisis de rentabilidad y ver qué valor da, ¿no? Y si el valor que me da, imaginaos que tenéis una franja de rentabilidad que tiene que ser menor de 2 años, está por encima de 2 años, pues no realizarlo, y está por debajo de 2 años, realizarlo, ¿no? También, no sé, hay puntos en los cuales la vida útil de un motor es muy amplia, porque, como decía antes, nosotros no hace mucho fuimos a una industria y nos decían que tenían motores de 1960. Claro, ese motor funciona, sí, pero ¿qué rendimiento tiene, no? Entonces, lo que puedes hacer es una medición, como os decía el compañero antes, intentar estimar el rendimiento real de ese motor, no solo quedaros con el rendimiento de la tabla, es decir, bueno, el rendimiento de la tabla me dice que es un rendimiento a día de hoy, pero yo tengo que quitar un rendimiento por el tiempo de funcionamiento, ¿no? Entonces, en función de esas características, medir, hacer la aplicación de la reducción de ese rendimiento y hacer este análisis que hemos hecho nosotros. Y esto es lo que te dirá cuándo hacerlo. Ya, perfecto. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo cambia el coseno de phi respecto de un motor eficiente y uno estándar? ¿Tiene alguna tabla de referencia? Tabla como tal del que veíamos anteriormente, de lo que serían los rendimientos, no. Aquí lo que podemos hacer es comparar catálogo de fabricante. Un motor, tener en cuenta un motor de rendimiento estándar, no sé, IE1 o anteriores que veíamos antes de clasificación, el coseno de phi por definición de un motor suele ser 0,85.
¿vale? Pero dentro de esto, pues bueno, cada fabricante tendrá el suyo. Como tabla no tengo uno. Yo compraría esto y tener la base, que estos son 0,85 más o menos, y sí que es cierto que en motores eléctricos de alta eficiencia, lo que yo me estoy encontrando son factores, cosenos de phi, factores de potencia de 0,95 más o menos, ¿no? Bajo esto, bueno, puedo decir que ganas de 0,85 a 0,95, pero una tabla como tal, con esta clasificación no la manejo. Ya, muchas gracias, Eduardo. Nos preguntan, ¿el sistema, imagino el software que mostró que realiza el cálculo, es libre o es pago? El, había varios. A ver. El que tenemos, el que señalo está a la izquierda, el Euroden, es libre. El de Siemens que os he mostrado es libre. Directamente te metes en Google, SinaSafe, y es libre. El de ABB creo que también es libre, pero te tienes que registrar. Es decir, los fabricantes, si son programas de fabricante al menos, ellos lo que quieren es vender componentes, con lo cual te lo dan como una herramienta para que aún te sea más fácil poder evaluar los ahorros y que lo tengas como otro argumento a la hora de comprar un equipo. Entonces lo normal es que sean todos libres, que no sean ninguno de pago. Si son programas de fabricantes, si son programas de algún organismo, puede ser que te cobre. En este caso, el que os digo de Euroden es gratuito porque viene de un programa europeo. Ya. Muchas gracias, Eduardo. Por último, nos preguntan, ¿qué eficiencia podemos asumir en un motor antiguo en donde carecemos de la información del motor, solo su tensión y corriente? Vale. Yo vería, claro, tú tienes la clasificación de eficiencia, vemos en este, y dices, bueno, a día de hoy, recordar el IE1, que era comparable a lo que, vemos en nuestro caso, a lo que teníamos anteriormente, el FF2, que es lo que nos solemos encontrar, FF2, son motores que pueden tener 25 años, una cosa así, nos encontramos que un FF2 es comparable a un IE1. Entonces dices, bueno, ¿qué rendimiento puede tener? Que no lo sé. Bueno, pues si es un FF2 es lo que a día de hoy se define como un IE1. Dices, bueno, ¿y es un motor de qué? Pues de 15 kilovatios, dos polos, 50 hercios, 88,7, sí. Pero eso sería el motor de esas características puesto a día de hoy. Como ese motor tiene cierto tiempo de funcionamiento, yo lo que te diría es quitarle un porcentaje en función de lo que tú veas, de tiempo, antigüedad que tiene el motor, horas de funcionamiento que tenía anuales, tipo de lugar donde está ubicado, carga a la que ha movido y que le puede operaciones de mantenimiento que ha podido tener. Ya solo os decía anteriormente que por rebobinar un motor pierdes en torno a un 3% de rendimiento, ¿no? Pues yo os diría, sí, claro, depende de todo esto, pero al menos quitarle entre un 3 un 8% de rendimiento por todos estos conceptos, si ya hay al 3 o al 8, pues en función de lo que hemos nombrado, de antigüedad, rebobinados, cómo está funcionando, horas de funcionamiento, en qué atmósfera está funcionando, etcétera. ¿Vale? Ya. Bueno, con eso cerraríamos el espacio para las preguntas. Te agradecemos muchísimo, Eduardo, por esta excelente presentación con un súper valioso contenido técnico. Creo que va a ser de mucho valor para todos nuestros participantes. Y agradecemos también a Circe por la oportunidad de contar con usted como expositor. Muchísimas gracias y esperamos contar con usted y con Circe en futuras oportunidades y así mismo con la participación de todos nuestros suscriptores. Perfecto, por mi parte, reiteraros el agradecimiento para la oportunidad que nos brindáis y, bueno, cualquier consulta si queréis hacerme, pues en la presentación os aparecía, mi correo es ealcalde@fcirce.es y quedo a vuestra disposición, tanto yo como Fundación Circe, para próximos encuentros que podamos tener. Un saludo y buenos días. Buenos días, muchas gracias. ¿Vale?
Muchas gracias a todos. Damos por finalizado el webinar de hoy. Muchas gracias por su participación.